Bueno, yo me llamo Omar Osvaldo y en castellano se dice Chisari, pero es de origen, un apellido de origen siciliano, de Catania, y se dice en italiano Chisari. Es de origen griego el apellido, y quiere decir en griego antiguo piedra pómez, porque mi familia era donde está el Etna, el volcán, entonces ahí se hace la piedra, y el resto de la familia era de Basilicata, o sea, todos italianos. Y ellos vinieron, algunos vinieron en 1910 a la Argentina, otros vinieron por el año 30 más o menos. Muy contentos de vivir en la Argentina porque allá no la pasaban bien, en esa época no comían bien, así que estuvieron muy contentos de venir acá. Y bueno, mi familia nadie había estudiado, no había ni siquiera llegado al secundario, así que para mí vivíamos en Villa Lugano, que es un barrio de la capital, pero en el sur, y la familia toda ponía mucho énfasis en que yo estudiara. Y bueno, estudié en Lugano, en el Comercial 12, y ahí la idea era que yo fuera contador o algo así. Pero a mí me gustaban más las ciencias más duras, entonces cuando terminé el secundario empecé a averiguar, dije no, a mí me parece que me gusta más economía. Y entonces entré con la idea de hacer la licenciatura en economía, y eso fue en el año 1973, que entré a la facultad, con 18. Era un periodo muy complicado de la Argentina. La facultad creo que hacía lo que podía, pero había mucho desorden de distinto tipo. Muchos cursos se interrumpían y había problemas. Pero bueno, hice la licenciatura en economía. Ahora les voy a comentar un poco más después porque hay parte de la historia que es, para mí, por lo menos considero que es interesante. Cuando terminé la licenciatura, que fue en el año 76, lo hice bastante rápido, ahí empecé a cursar materias de actuario, pero la facultad cambió justo en ese momento el plan de estudio. Entonces yo tenía que cursar 8 materias originariamente para ser actuario, de las cuales cursé 4 o 5, y cambiaron el plan de estudio, entonces tenía que hacer como 10 más. Dije, bueno, no, me voy a hacer el doctorado. E hice el doctorado en Ciencias Económicas, que terminé en el año 83, porque también en el medio estuve, ahora les voy a contar un poco más, si me dejan, como la historia de esa, porque tiene algún aspecto interesante. Lo terminé en el 83, el doctorado. Y después fui acá profesor de dedicación, con dedicación exclusiva. En el 83 entré al CONICET, del que me retiré hace unos años, y hace 3 años. No, perdón, ahora que 23, sí, en el 20 porque me jubilé. Pero no trabajé en el CONICET prácticamente. En el CONICET prácticamente trabajé, digamos, siempre estuve en la carrera, pero el CONICET prácticamente mi vida casi nunca me pagó. Excepto porque yo, con ese ustedes saben que paga si uno gana menos en el mercado que lo que paga el CONICET. Entonces no tenía por qué pagarme el CONICET. Fue importante el CONICET para mí que me diera una beca para ir a trabajar un año a la Università di Siena, en Italia. Bueno, y acá estuve de profesor con dedicación exclusiva entre el año, creo que fue 80 y el 88. En el Instituto de Investigación Económica que dirigía Julio H.G. Olivera. Y Julio H.G. Olivera fue mi director de tesis y cumplió un rol fundamental en mi formación. Bueno, yo entré en el 73, el nombre del plan de estudio no lo recuerdo. Creo que no cambió en todo el periodo que yo estuve. Cambió justamente cuando al terminar yo la carrera, cambiaron el plan de actuario. Ahí creo que también hicieron algún cambio en la licenciatura en economía, pero la verdad es que no lo recuerdo. Yo durante la licenciatura creo que no tuve ningún cambio, fue todo entero. El año siguiente creo que también, porque mi esposa también que estudió acá, tampoco tuvo cambio. Y bueno, la facultad lo que tenía en ese momento, que bueno, de nuevo, había un problema social muy grande, de convulsión. Lo que pasaba en la facultad es que se interrumpían las clases muy frecuentemente. Recuerdo una vez que llegué, 7:30 de la mañana, para cursar, y estaban todos los muchachos afuera, y digo, ¿qué pasa? Han tomado la facultad, estaba tomada, y estuvo como 2 meses cerrada. Y lo que hizo ahí el profesor, que se llamaba Pascucci, Javier Pascucci, profesor de matemática para economistas, fue conseguir un aula en el consejo profesional. Entonces íbamos los alumnos a tomar el curso
ahí, estuvo muy bien Pascucci en ese momento. Y bueno, y hubo algunos profesores que no recuerdo bien los nombres, profesoras de matemática que tuve que eran muy buenas, recuerdo, porque de nuevo mi inclinación era un poco hacia la parte más formal y matemática, ¿no? Yo no participaba mucho en ningún tipo de actividad política, mi familia no era de eso, era una familia de clase media-baja, más baja que media, y no teníamos participación política, pero a mí me interesaba mucho lo que era formal, matemático. Y para mí fue fundamental cursar en el año 74, creo que fue, en el primer cuatrimestre del 75, con el profesor Olivera, la materia dinero, crédito y bancos, que fue una materia que a uno lo cambiaba, porque uno venía viendo materias que por un lado le enseñaban la matemática, por otro lado enseñaban lo que podían de economía, pero no había algo armonioso, o sea, que integrara la matemática con la economía. Y cuando uno llegaba al curso de Olivera veía que había armonía, que se complementaban, que uno usaba la matemática no por la matemática misma, sino para responder un problema económico, pero con una elegancia que era para mí inusual, desconocida. Y esa materia a mí me deslumbró. Como a mí me deslumbró, hubo mucha otra gente que decidió irse porque la materia con tanta matemática no la soportaban. Y Olivera lo permitía eso, dejaba que la gente daba la primera clase, y si éramos 50, quedábamos 20, porque decía, bueno, los que no quieran quedarse se anotan a este papelito y los pasamos a otro curso. Entonces, en la primera clase quedamos 20. Esa materia para nosotros, por lo menos para mí, fue fundamental, porque, de nuevo, una integración de todo lo que era teoría monetaria con equilibrio general y con métodos matemáticos. Yo ahora me dedico, por ejemplo, han pasado los años, pero todavía me dedico a equilibrio general computado. O sea, la formación que me dio Olivera todavía la tengo ahí dando vuelta. Porque, ¿qué ocurrió? Después de cursar la materia, Olivera lo que hacía era organizar un seminario informal, fuera de la facultad, que se daba en el Instituto de Investigaciones Económicas. Y elegía alumnas, nosotros éramos 8. En ese seminario estaba Sergio Perelman, que ahora vive en Bélgica, y 2 por 3 lo veo porque mis hijas viven en Holanda. Estaba Sergio, estaba Miguel Kigel, que a lo mejor lo conocen de los diarios, Enrique Shevach, que ahora está en el equipo de Comelcoñán. Estaba Daniel Ox, que es un emprendedor muy importante en la Argentina, él estudió en Oxford después. Miguel Kigel estudió en Washington, en la Universidad de, Estados Unidos, pero no me acuerdo cuál. Después estaba Graciela Martinelli, que no la volví a ver después, Daniel Dueñas y Edgardo de Maestri, que eran economistas jóvenes que estaban en el Banco Central ya en esa época. Y me parece que ahí estábamos los que éramos el núcleo, ese y yo. Uh-huh. Y el seminario consistía en que los miércoles a la mañana, digamos 10 de la mañana, nos reuníamos en el Instituto de Economía, el profesor Olivera nos daba medio capítulo, por ejemplo, de un libro, en general con alto contenido matemático, y había que prepararlo para la semana siguiente. Entonces cada uno de nosotros tenía un número, Olivera venía con un bolillero de madera y sacaba un número. Y el que le tocaba tenía que pasar y exponer el medio capítulo resolviendo todos los problemas. Y era con reposición, quiere decir que uno salía una semana y podía salir la semana siguiente, de nuevo. Entonces era muy exigente. Ese seminario yo lo hice 4 años. El resto de los muchachos fueron y vinieron. Y apareció nueva gente después en el seminario. Me acuerdo, por ejemplo, de el matrimonio Marzana, José Cafiero y mi esposa, que la conocí ahí, Marcela Cristini, que es economista también. Y lo que se leía ahí, bueno, lo conocí ahí, así que eso integró hasta me formó mi familia, ¿no es cierto? Ahí leímos muchos libros muy importantes, si quieren se los comento, porque la verdad que leímos primero Valor y Capital de Hicks. Hicks es uno de los padres de la microeconomía. Yo básicamente mi formación es microeconomista, soy microeconomista. Valor y Capital de Hicks, el libro de Dorman Samuelson y Solo, que se llama Programación Lineal y Análisis Económico. Después leímos Lecciones de Teoría Microeconómica de Malembo, que es un libro espectacular, muy poco leído ahora, pero era justamente uno de esos libros que el autor decía, se demuestra fácilmente tal cosa. Y uno dice, ¿cómo será fácilmente? Y me he pasado
horas en mi casa tratando de resolver eso que el tipo decía que era fácil, pero era muy formativo. Y después leímos también de Malembo una reconsideración de la teoría del paro, que es el desempleo. Después leímos el libro de Rafa, Producción de mercancías por medio de mercancías, y el libro de Hadley Kemp, Variational Methods in Economics, que es un libro de control óptimo que se usa mucho ahora. Pero en esa época era muy avanzado. Y después hice la materia con Olivera, doctorado, lo cual implicaba economía matemática, ¿no? Había que leer a Debret, teoría del valor, a Rouhani y un montón de bibliografía de economía matemática en esa época. Y a mí me fascinaba. Al principio me costó mucho porque habiendo estudiado en Villa Lugano, yo no sabía ni que existía la derivada, ni nada, digamos. Llegué acá y me despaché, era el mejor alumno del colegio, pero no, esas cosas no las conocíamos. Cuando llegué acá me despaché de todo eso, al principio me costó, pero después me puse bien en regla y me encanta todavía hacer el trabajo que hago, que es modelizar. O sea, me dan un problema económico y hago un modelo con eso, un modelo matemático y sacamos conclusiones. Pero a otra gente no me gusta, pero a mí me fascina. Y así que creo que encontré, porque yo quería ser astrónomo, pero en mi casa me decían te vas a morir de hambre como astrónomo, pero después encontré otro camino para morirme de hambre que era ser economista. No, estoy en broma. Porque en esa época tampoco el economista tenía tantos lugares para ir a trabajar. Ahora es mucho mejor el mercado. En esa época se trabajaba en la universidad o en el Banco Central, en el Ministerio de Economía y se acabó. La mayor parte de los economistas, si uno les pregunta a los chicos ahora, ¿por qué venís a estudiar economía? Y bueno, voy a estudiar economía porque quiero aprender cómo es el tema de la inflación, el desempleo y ese tipo de cosas y los problemas que se discuten en la tele. Y la economía es mucho más amplia, es un campo mucho más grande y están todos los temas microeconómicos, muchos obviamente dirigidos a resolver problemas de política económica, efectivamente, pero la política económica no es solo la política económica macro, está la política económica micro, o sea, la economía de la regulación, las finanzas públicas, el comercio internacional, eso entra dentro del campo de lo que sería más la microeconomía. Y a mí me gustaba la micro porque una de las cosas que me pasó antes del curso de Olivera es que yo di libre microeconomía, increíble, pero me puse en el verano y me puse a estudiar microeconomía y la di libre. Y me saqué 10 y me fascinó microeconomía. Y ahí estaba, el que daba la materia era Jorge Fernández Pol, no sé si creo que me dijeron que lo entrevistaron también. Y estaba Juan Luis Burr, que es un economista importante de Fiel. Yo trabajé después un año en Fiel también. Y bueno, me gustó mucho. Entonces cuando llegué a la materia de Olivera todavía tenía que aprender mucho, pero veía de nuevo esa integración entre lo conceptual y lo matemático, esa traducción que había que hacer y cómo lo hacía él maravillosamente, entonces quedé fascinado. Eso es lo que me pasaba. Bueno, y después en algún momento me invitó el profesor Olivera a ser ayudante de Luisa Montuschi, que enseñaba economía laboral. Y también para mí Luisa fue una maestra y me guió durante muchos años. Entonces, todavía una vez por semana, una vez por mes más o menos, vamos a comer con mi esposa, vamos a comer con Luisa. Una cosa así. Y bueno, Luisa creo que me dio una formación importante, lo mismo que, porque me integré al Instituto de Investigaciones Económicas en ese momento. Al final terminé siendo parte del instituto que dirigió Olivera. Esto era en el año 80 más o menos, 79-80. Y ahí estaba Jorge Fernández Pol, estaba Vicente Vázquez Precedo, que era el vicedirector, y que fue mi director para el CONICET. Estaba Alfredo Canavese, les dije Fernández Pol, sí, Luisa, Fernández López, Manuel Fernández López, estaba ahí también, estaba, a ver si no me quiero olvidar de nadie, Canavese, y Guillermo Escudé, que era un doctorando también en ese momento, como yo. Pero Guillermo estaba más avanzado y él se dedicaba a los temas de modelos tipo Rafa. Y yo estaba en la oficina de enfrente y me dedicaba a lo que hacía yo, que era la tesis mía sobre racionamiento estocástico del trabajo, o sea, oferta de trabajo bajo incertidumbre. La tesis vi que la facultad la publicó, la tiene editada, así que si uno la quiere ver lo que escribí. Bueno, y estar con toda esa gente era fantástico en el instituto. Y con Guillermo lo que hacíamos era, él escribía algo de la tesis, venía y me lo contaba en mi oficina, yo escribía algo, iba, se lo contaba en la oficina, y era una interacción muy divertida. Y los primeros papers que me escribí me fueron bien, porque escribí un primer paper que se presentó en el año 80 en la Asociación Argentina de Economía Política, y me lo seleccionaron para ir a presentarlo a Chile. En esa época había intercambio, se mandaba
lo que ellos consideraban los mejores papers, mandaron 2 a Chile y uno fui yo. Y ahí conocí a Vittorio Corvo, que fue era presidente del Banco Central de Chile, que después tuvo una relación muy buena conmigo. Y el año siguiente otra vez me pasó con otro paper, otro capítulo de mi tesis, pero ahí fui a Brasil y conocí a un economista matemático muy famoso que se llama Luisio Araújo, y también con él mantuve una relación de muchos años después. Y eso fue armando mi portafolio de académico, digamos así, y mi interacción con otros grupos. Claro. Porque después yo... Bueno, a ver, no sé, no sé si he terminado con este raconto, pero para mí la formación que me dieron de nuevo Luisa y Vicente Vázquez Precedo para mí fue muy importante, además de charlar con Jorge Eduardo Fernández Pol, que después me invitó a ser profesor de micro. Entonces, 2 años después, el 82, debo haber empezado como profesor de microeconomía, más o menos, o uno antes. No, en el 80-81 debo haber empezado como profesor de micro, y llegué aquí en la facultad a ser, después hicieron concurso, llegué a ser profesor titular por concurso. Me tuve que ir en el 2000 porque yo había empezado a trabajar en UADE, y en ese momento en UADE me designan decano de económicas. Y entonces UADE me pidió que dejara de dar clase en otro lado, que era razonable. Yo era también profesor de economía matemática en La Plata, también titular por concurso. Pero tuve que dejar todos esos cargos y me dediqué a UADE. Yo ya era en UADE el director del Instituto de Economía desde el año 93. De nuevo, entre el 73 y el 78 la facultad era bastante desordenada. Después se fue ordenando. Lo que pasaba era, ustedes eran muy jóvenes, pero lo que pasaba era que los cursos se levantaban 2 por 3. Uno estaba dando la clase y el curso se levantaba y se acababa la clase. O estaba la facultad cerrada varios días. Eso desordenaba mucho a los chicos y hubo muchos profesores que se fueron de la facultad. Entre el 73, digamos, el 78, 79. Después se empezó a normalizar, se empezó a ordenar, había menos problemas de ese tipo, en otras cosas yo no me metía, y fue un periodo entre el 80 y el 86, 87 muy bueno. Yo lo veía bien ordenado y con profesores que daban las clases como se debía, y bueno, estaba todo tranquilo. Los cursos eran buenos, volvieron algunos profesores. El problema que pasó después fue que yo diría 85, 86, que la cosa se empezó a poner mal económicamente, creo, fue así, yo no lo recuerdo bien, pero algunos de estos grandes profesores que yo les mencioné antes empezaron a irse del instituto inclusive, porque me parece que el problema era que no alcanzaba, digamos, ni el sueldo del CONICET ni el de acá alcanzaba, entonces empezó a ir toda la gente. En ese momento yo fui a Siena, cuando terminé mi tesis, que fue en el 83, escribí un paper sobre modelos dinámicos, un modelo en particular un modelo dinámico de Richard Goodwin, y Richard Goodwin estaba en ese momento trabajando en Siena, en la Universidad de Siena. Perdón. Y lo mandé y me lo publicaron en una revista de ellos. Otra vez un paper que se refiere, el modelo de Goodwin es un modelo de distribución del ingreso, con lucha por la distribución del ingreso, y yo le di alguna vuelta más, pero a ellos les gustó. Y bueno, y después conseguí, y era la primera vez prácticamente que yo salía de la Argentina, así que fui a Siena con mi esposa y mi hija mayor, y me quedé 1 año allá y trabajé con Goodwin como director. Lo que hacía Siena en esa época, era una universidad que se movía mucho, se traía a la gente de Inglaterra y los tenía ahí de profesores. No hemos conocido la historia, pero muy interesante. Se llevaron a él, a Fran Hahn y a alguna gente más, que era gente muy importante, ¿no? Y ahí empecé a usar también métodos computacionales, porque acá en la Argentina no había prácticamente computadoras, pero allá sí. Entonces empecé a trabajar con métodos. Bueno, la facultad hizo un esfuerzo en el año, no sé, Brasil, 84, 85, empezaron a traer computadoras, nos dieron un curso a los profesores con dedicación exclusiva, pero todavía estaba estado muy primitivo, no había modelos, digamos, orientados a la economía. En cambio, cuando yo fui a Siena empecé a ver los primeros modelos, los primeros programas que tenían una orientación más hacia la economía. Y después a mí lo que me pasó cuando volví de Siena, que volví a la facultad, pero inmediatamente me invitaron a ir a trabajar con ellos del CEDES, el Centro de Estudio de Estado y Sociedad, que es donde estaba Roberto Frenkel, José Fanelli, Mario Damil, Guillermo Rosenburg. Entonces fui a trabajar con ellos y estuve trabajando 4 o 5 años.
cuando estaba con ellos, apareció una fundación canadiense que estaba interesada en que estudiáramos modelos de equilibrio general computado, que nos dedicáramos a eso, y becaban. Bueno, pero querían como que fuera un microeconomista. Era el microeconomista del CDS, era yo, fui yo, otra vez con mi mujer y las dos nenas, y fuimos a Canadá, y ahí aprendí a usar modelos de equilibrio general computado, que sigo usando hasta ahora. Después yo en el 93 me fui a la UADE, porque me invitaron a ser director del Instituto de Economía, no sé nunca por qué, pero me invitaron, y fui director del Instituto de Economía entre más o menos, y decano, entre el 93 y el 2018, o sea, muchos años. Yo seguía en el CONICET, o sea, seguía presentando papers, publicaba un paper y decía CONICET también, pero era como, hacía los informes anuales, todo, ¿no? Y ahí aprendí a modelos de equilibrio general computado que apliqué a dos campos que fueron bastante, me pareció muy innovadores. Uno es economía de la regulación, porque en los años 90, en 1990 en adelante, se hicieron las privatizaciones en Argentina. Entonces había que regular los sectores privatizados, porque muchos eran monopolios naturales, quiere decir que lo mejor que podía hacer era que fuera monopolio, pero si es monopolio sabemos que, ¿por qué no? Digamos, ¿por qué es bueno que haya monopolio natural a veces? Y porque si no tengo que a lo mejor duplicar inversiones. Si yo tengo un pueblo chiquito que necesita 100 megas de kilowatts, ¿no? de electricidad, y el tamaño mínimo de un generador es 200, entonces conviene que haya un generador solo, me voy por dos, porque uno dice dos compite, sí, pero voy a tener 400 megas instalados para un pueblo de 100, no tiene sentido. Entonces esos son casos de monopolio natural. Cuando uno concede un monopolio natural, por ejemplo, tiene que regularlo, porque si no el tipo va a aprovechar que el monopolio. Bueno, y ahí aparece todo el campo que es gigantesco de economía de la regulación, porque aparecen problemas de información, bueno, un montón de temas así. Y entonces apliqué el modelo de equilibrio general computado a temas regulatorios y me fue muy bien. Publiqué a nivel internacional porque era bastante innovador, creo que me fue bien. Y después lo que hice fue aplicarlo a temas de cambio climático, que es los últimos temas que estoy trabajando, que es el problema es qué efecto tienen los impuestos ambientales en la economía, como lo que se llaman efecto escala, cómo le pega a la economía en términos de nivel de actividad, efecto composición, cómo cambia la estructura de la demanda, por ejemplo, si pongo los impuestos y dejan de consumir bienes que son contaminantes o no, ese efecto composición. Y el tercer efecto es el efecto tecnológico, si hay o no sustitución tecnológica, cuando uno lo pone. Porque ocurrió una cosa sorprendente, y es que, de nuevo, como se hicieron las privatizaciones en la Argentina, el Banco Mundial estaba diciendo, bueno, necesitamos microeconomistas que se dediquen al tema de regulación en la Argentina. Y ahí estaba yo y algún otro. Entonces tuve suerte, vinieron a la UADE, en esa época yo ya estaba en UADE, y armamos un centro de estudios económicos de la regulación con el Banco Mundial. Y entonces me dediqué como 10 años, del año 2001, 2002, 2003, porque después el Banco Mundial medio que se retiró, ya no había tanto interés, la Argentina tenía otros problemas, y la UADE decidió, me parece en su momento, yo no recuerdo si lo cerraron, pero así fue. Pero digamos, eso no quiere decir que los investigadores que formé, muchos de los cuales se habían formado acá en la UBA, ¿no? Y yo creo que puedo decir lo mismo que de todos los tipos que aprendí, digamos, porque estando en la profesión uno aprende de un montón de gente muy interesante. Y acá yo recuerdo que fueron alumnos míos, por ejemplo Martín Rossi, que creo que es, no sé si es vicerrector de San Andrés ahora, Lucía Quesada, también de aquí, de UBA, Ricardo Rothstein, Juan Carlos Salac, creo que fue alumno mío acá. Me parece que Andrés López fue alumno mío en micro. Me parece que también Sebastián Galiani, que es muy conocido, Sebastián fue alumno mío aquí en la UBA. Y ¿quién más? Martín Sarich, que fue un banquero importante acá. Fernando Lozada, me estoy acordando de algunos nombres, no me vienen ahora, que después estudió en Estados Unidos, fue muy bien a Fernando, por lo que sé, y puede haber algún otro que estoy siendo injusto porque seguramente era muy bueno y ahora no lo recuerdo, no me viene a la cabeza.
Bueno, y después seguí mi carrera. Y uno de los hitos para mí importantes de haber estado aquí en la facultad fue que en el año 87 me dieron un premio USAID por mis investigaciones sobre racionamiento estocástico del trabajo, que en esa época se llamaban los premios USAID. Después me dieron el premio USAID otra vez en el año 2003 por mis trabajos de equilibrio general computado. Y ahora que sigo hablando de mí, me dieron el premio CONEX en el año 2006 y después fui jurado del premio CONEX en el 2016. Y después fui presidente de la Academia, de la Asociación Argentina de Economía Política, que te acuerdas que presenté PEIF, si fuera fuera, que es la principal asociación de economistas de la Argentina todavía, y la fundó Olivera. Fui presidente entre el 2002 y 2004, son 2 años de presidencia. Bueno, primero que nada, me parece que hay que tener en cuenta que la asociación, que de nuevo es la principal asociación de economistas de la Argentina, es un medio científico importante porque la gente manda sus papers y son comentados por el resto. Ese era un procedimiento súper interesante que usaba la asociación, no sé si lo sigue haciendo ahora. Uno mandaba el paper, pasaba por un comité de admisión, pero además después le ponían 2 comentaristas. Entonces cuando uno llegaba, los comentaristas habían tenido ya un mes para leer el paper. Y le pegaban a uno muy duro, porque claro, teniendo un mes para leer el paper era fácil que a uno le pegaran duro. Y la verdad que la gente se lo tomaba muy en serio. Y promovía mucho el análisis económico riguroso, el trabajo riguroso científico, no necesariamente matemático, pero sí científico. Y creo que eso era muy importante. Yo traté, como cuando fui presidente, traté de preservar eso. La otra cosa que hacíamos, que en esa época no era tan frecuente, era traer investigadores del resto del mundo que dieran conferencias. Por ejemplo, trajimos premios Nobel. Me acuerdo, por ejemplo, Klemperer, que no era premio Nobel, pero era importante, no me acuerdo más ahora. Pero hacíamos eso, y eso era muy importante porque traíamos a la gente y daban una charla y se ponían en contacto con los domésticos, ¿no? Y lo que yo inventé en esa época para la asociación fue una colección de libros que se llamaban Progresos en Economía. Entonces, y todavía pueden ir a la página y verlo, se pueden bajar los libros, que consistía en lo siguiente: le decía a un grupo de académicos que se ocuparan de decir, por ejemplo, cuáles eran los progresos en finanzas públicas de los últimos 10 años, que ellos pudieran sintetizar en un paper y contárselos al resto de los miembros de la asociación cuando iban a la reunión. Y así sacamos como 5 o 6 libros que se llaman hay un Progresos en Econometría, que fue el primero, después Progresos en Economía Computacional, y así siguiendo. Y cuando iba a una reunión se sentaba ahí, había 4 o 5 colegas que le contaban a uno cuáles eran los progresos que había habido en determinada área en los últimos, pongamos, 10, 15 años. Y eso para mí eso fue una de las cosas que yo puse, y todavía los libros, esos se pueden bajar. Si uno entra, los baja gratis, así que ahora ya, están un poco más anticuados, pero valían la pena. Y yo creo que la asociación hay que tenerla muy en cuenta en el sentido que fue la UBA, la gente de la UBA la que le dio el gran impulso. La UBA fue la que impulsó a través de Olivera y alguna otra gente, como de nuevo Luisa Montuschi, por ejemplo, Alfredo Canavese, que eran muy activos en la asociación. Y creaban un ámbito académico de discusión rigurosa, ¿no es cierto? Y donde la gente, y además se hacía la publicación, se sacaban los anales, que se llamaban, ya de los papers que se habían publicado, y se publicaban los comentarios y la respuesta de los autores. O sea, era un trabajo bastante grande que había que hacer. Ahora es todo mucho más digital, mucho más fácil. Sí, se hacía en papel, hay ejemplares guardados que debería haber acá en la biblioteca de la facultad, yo tengo algunos en mi casa, y debe haber muchos en la biblioteca de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. A veces conseguíamos ayuda de algún banco o de alguien que quería hacer una donación, o a veces las mismas, porque las reuniones se hacían no en la Ciudad de Buenos Aires en general, se hacían en una universidad del interior, por ejemplo Mendoza o Córdoba, porque había también un objetivo de difusión regional, nacional. Entonces las reuniones, muy pocas se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, porque el problema que existía de hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires es que la gente venía y se iba a pasear porque era la Ciudad de Buenos Aires. Entonces la gente del interior venía y en lugar de quedarse en la reunión se iba, pero es verdad, se quedaban. Entonces nosotros decíamos, mejor hacemos en el interior.
Y estamos todos más concentrados. La Universidad de Tucumán era muy importante, la Universidad del Sur en Bahía Blanca, muy importante también. Y bueno, eso era interesante. Y después me tocó ser presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, eso fue entre el 2016 y el 2019, y de nuevo, yo creo que si uno hurga en la historia, me parece que encuentra que la facultad, esta facultad cumplió un rol muy importante en la creación de la academia. Porque hubo muchos, creo que sale de ahí, los primeros profesores que impulsan la creación de la academia son profesores que estaban acá en la UBA. No lo tengo fresco, pero a lo mejor se puede conseguir un poco la historia o mirar el sitio de la academia. Van a ver los nombres de los que están ahí como fundadores o los primeros académicos, porque hay sitiales y cada sitial dice el nombre del primer académico también. Y yo creo que muchos eran profesores de acá y salió de impulso de gente de acá la creación de la academia, me parece. Hay que mirar un poquito. Me parece que la academia es un lugar, bueno, de nuevo, yo lo que impulsé, como ustedes vieron con la asociación, era tener publicaciones. Porque comparaba nuestra academia con otras academias y veía que nosotros hacíamos mucho trabajo, pero que no se plasmaba en libros o cosas escritas que dejáramos. Íbamos y veía que las otras academias publicaban mucho. Así que yo le di mucho impulso a eso, a tratar de tener publicaciones. De hecho, publicamos 3 o 4 libros durante mi gestión. Y creo que eso fue uno de los rasgos importantes. El segundo aspecto fue mantenerla sana económicamente, porque las academias reciben un subsidio, pero la plata no alcanza, entonces hay que mantenerla sana. Favorecí la participación de los académicos y no sé si hay otra cosa. Participaban bastante los académicos, hacíamos reuniones regulares y me parece que eso fue lo más importante. Tengo que agradecer al Consejo Profesional de Ciencias Económicas porque hicimos varias con ellos. Así que ese era un acuerdo. Nos ayuda mucho en la gestión esa, miembros de la junta directiva, entre ellos el que promocionaba mucho esa colaboración era Juan Carlos de Pablo, que cumplió un rol importante. Y ahí tuve en la junta directiva, lo tenía por ejemplo a Julio Berlinski, a Rinaldo Colomé. Rinaldo después fue presidente también. Rinaldo Colomé es de Córdoba, Julio Berlinski era de la Distela. Hildegard Ahumada estaba en esa junta directiva, Pablo Guidotti, y a lo mejor estoy siendo injusto, Alfredo Navarro creo, alguna gente así que me la verdad que me hago la obra. Porque la obra no es tanto el presidente ayuda, digamos, es el que, hace que todo funcione junto, pero lo importante es la junta directiva, ¿no? Yo decía, no es un presidente, es una junta. Pero creo que, bueno, mi gestión creo que dejó... hicimos buena colaboración con otras academias, también tengo buen trabajo con otras academias, así que creo que fue la sobrellevamos bien. Yo propuse hacerlo digital, pero pues yo pensé que era más barato y todo, pero la gente todavía me decía, no, la gente aprecia la publicación física todavía. Y bueno, hicimos publicaciones físicas. El convenio con el consejo era, ellos se quedaban con la capacidad de difusión, de venderlo si querían, pero nos daban una cierta cantidad de ejemplares que nos permitiera hacer la difusión entre la gente de la academia. De hecho, si uno escribe un paper en castellano, la probabilidad de difusión que tiene eso es bajísima. Está muy bien, ojalá el castellano ocupara el mismo lugar que el inglés, pero no es así. Entonces, si uno quiere conectarse o comunicar el resultado con a todo el resto del mundo, lo va a tener que escribir en inglés. Tenemos vínculos con otras academias del resto del mundo, entonces, en particular me acuerdo de la Academia de España, por ejemplo, ese tipo de cosas, que enviamos los trabajos. El estudiantado yo creo que estaba más favorecido en la época nosotros hacíamos reuniones, invitábamos estudiantes, no recuerdo cuántos, pero hubo seminarios que se invitaron a los chicos, pero yo creo que el mayor efecto lo tenía la asociación, siempre lo tuve la asociación, porque ¿qué pasa? La asociación hace reuniones de 3-4 días, como se presentan ahora, debe haber 150 papers que se presentan. Eso significa que ustedes tienen que tener 3 días ocupados escuchando paper. Hay varias salas simultáneas, ¿no?
Pero lo que se hacía de nuevo, como se hacía en el interior, todos los chicos de la carrera de licenciatura en economía y más que quisieran venir, podían venir tranquilos y sentarse ahí y escuchar a los profesores hablar. Y escuchar también, como les decía antes, los temas estos de progresos. Se le damos progresos en econometría. Y bueno, iba a tener 5 profesores hablando de lo último que había en econometría. Y bueno, y los chicos podían estar. Entonces uno iba a Bahía Blanca, que eran de nuevo gente muy activa, siempre fue, Tucumán o donde fuera, donde había carrera en economía. Siempre se hacía en un lugar donde hubiera carrera de economía, porque ciertas universidades así provinciales no tienen, o nacionales pero que están en provincia, no tienen la carrera de licenciado en economía. Entonces no tenía mucho sentido. Pero sí hacíamos, por ejemplo, La Pampa, las últimas veces creo que se hizo alguna en Neuquén, en Misiones hemos hecho, pero digamos en Salta, que yo recuerde. Y bueno, y de nuevo ahí sí había mucha promoción, digamos, integración con los estudiantes, porque los chicos podían estar ahí dando vuelta con los profesores charlando, con la gente que venía del exterior, y creo que todavía sigue haciéndolo la asociación eso. Lo sigue haciendo. Creo que me parece que ese es un efecto así. A ver, primero hay que definir ciencia social, pero no estoy seguro. Obviamente hablamos de la sociedad, hablamos de la gente que vive en la sociedad. A mí me parece que es una ciencia social. Tiene métodos distintos probablemente de otras ciencias sociales. Lo que yo he advertido, me parece útil, es que los métodos que desarrollamos los economistas están empezando hace rato a exportar a otras ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, toman la econometría, métodos que nosotros desarrollamos en econometría, creo que lo están extrapolando a otras disciplinas de las sociales. Y eso puede ser muy útil. De hecho, yo a veces encuentro papers escritos por economistas que yo digo, bueno, esto no es tan de economía, es más bien de alguna otra ciencia social, pues suenan de sociología, pero el método que usa sí es económico. Así que me parece que ahí hay una interacción que puede ser útil a ambos. Nosotros somos más, la economía tiene, por lo menos la parte más neoclásica, digamos así, en la que estoy yo, la microeconomía, es que usa mucho el método axiomático. Entonces se parece en algunos sentidos a una geometría. O sea, defino los axiomas y a partir de los axiomas deduzco muchas cosas. Y eso es lo que pasa en microeconomía. No necesariamente eso tiene que ser adoptado por el resto de las ciencias sociales, pero microeconomía. Y usamos a veces axiomas muy sencillos, pero de los que salen resultados muy interesantes. Y eso a mí me gustó siempre. Uno puede cuestionar los axiomas, pero ahí está. Y si uno usa la navaja de Occam, dice, bueno, usemos los menores axiomas necesarios para obtener un resultado, lo tenemos, los microeconomistas. Cosa que no necesariamente el método axiomático ocurre en otras ciencias. Y me encuentro que la facultad está haciendo algo que me parece súper útil, y es que los chicos cursan parte del doctorado acá y parte del doctorado en otro país. En Francia o en Inglaterra, donde sea. A mí me parece que eso es fantástico. En mi época eso no existía. Y esa posibilidad de estar un poco con los profesores de acá, un poco con los profesores de allá, traer conocimiento, llevar conocimiento, me parece muy bueno. Me parece muy bueno. Creo que eso deberían continuarlo. Apoyando la idea esta de que para mí la educación es un mecanismo fantástico que tenemos la especie humana para progresar, porque al revés de lo que ocurre con otras cosas en economía, que uno dice tengo una torta y la reparto y ahora tengo media torta, si le doy a otro. En realidad, cuando tengo conocimiento y lo reparto, ahora tenemos 2 veces el mismo que como tener 2 tortas. Lo dupliqué. Entonces, esos rendimientos súper crecientes que tiene la educación, tenemos que promoverlo. Yo creo que los chicos están bien formados, que el problema si yo veo algún problema, veo a los chicos y veo que, digamos, manejan analíticamente mejor las cosas. Nosotros siempre hemos tenido en la Argentina buenos economistas, porque la gente en general en la Argentina tiene buena formación y es inteligente. Probablemente lo que nos falta es ser más capaces de resolver problemas rápido, o sea, problemas matemáticos. Perdón, ¿no? Pero esa es mi visión. Digamos, tenemos poco entrenamiento en resolver problemas matemáticos, cosa que uno se encuentra en otras partes del mundo que la gente tiene más entrenamiento. A veces saben menos,
Uno le dice a alguien en Europa cuál es el color de la bandera de Francia y no saben, pero sí saben si le dicen ahora resuelve este problema y lo resuelve. ¿Por qué? No sé. Digamos, pero me parece que ahí hay todo un sendero de enseñarle a la gente a resolver problemas, a poner más énfasis en eso. Creo que los chicos ahora están mejor que antes, en ese sentido, tienen más formación, me da la impresión a mí. Pero a lo mejor ahora están usando en exceso el método computacional. Porque, digamos, si yo le digo calculame 26 dividido 2, no tengo por qué usar la calculadora, sé que es 13, digamos, ¿sí? Y ahora usan la calculadora para todo, y entonces hay que enseñarles a, digamos, generar esa intuición del cálculo sin necesidad de usar la computadora. Me parece que eso es muy útil, a mí me parece, digamos. Y no ser tan computadora dependiente, digamos, porque me parece que ya... Porque si no, uno le pide a la computadora, por ejemplo, que resuelva un problema que no se puede resolver. O sea, yo, digamos, los que estamos formados en la vieja guardia decimos, a ver, este problema de optimización económica se puede resolver, y bueno, yo ahí tengo el teorema de Weierstrass, por ejemplo, que me dice que para que se pueda resolver tengo, digamos, una condición suficiente. Si tengo una función continua sobre un conjunto compacto, sé que tiene máximo y mínimo, listo, tranquilo. Entonces miro el conjunto y digo, ¿es compacto? Sí. Mi función es continua, sí. Entonces si lo busco lo voy a encontrar el máximo. Pero no me puedo poner a buscarlo, alargar a la computadora a buscar la solución sin antes pensar si la tiene. Y me parece que los chicos se alargan mucho. Aprenden mucho la computadora, pero bueno, la computadora tiene sus límites y quedan un poco capturados de cómo alguien diseñó el algoritmo adentro de la computadora, ¿cierto? Entonces hay un aspecto conceptual anterior a largarme a hacer todo con la compu, digamos, que es lo que a mí me parece que es útil. Y después creo que hay que enfatizar un poco más, si me dijeran a mí, el problema económico. El problema económico es, hay precios, hay escasez, hay recursos, hay moneda, hay desempleo, hay problemas de estabilización. Esos son los problemas económicos en general. Hay distorsiones que generan costo, y a veces los chicos, está bien, digamos, de nuevo, estudian temas que son de otras disciplinas, dejan de ser de economía. No digo que esté mal, no sé, pero temas sociales, y uno dice, bueno, ¿dónde están los precios? ¿Y dónde están las cantidades? ¿Dónde están los agentes tomando decisión? Y Pavesi para mí fue muy importante porque era muy estimulante las clases de él sobre cómo son los modelos con incertidumbre. Como yo me dediqué a modelos con incertidumbre mucho tiempo, y Pavesi sabía que yo era estudiante de Olivera. Entonces, cuando venía a la clase me desafiaba todo el tiempo. Me decía, a ver si el estudiante de Olivera lo puede resolver o no, y ese tipo de cosas. Pero la verdad que para mí fue muy divertido. Era un tipo que daba unas clases muy buenas y me enseñó temas de incertidumbre que si no, no los hubiera aprendido. Que para mi formación después fueron importantes. Rolf, bueno, yo no lo tuve profesor porque Rolf se va justamente en el periodo convulsionado de la facultad. Yo no llegué a tenerlo profesor. Él y la esposa habían salido también del seminario de Olivera y habían ido a estudiar a Estados Unidos. Creo que estudiaron en Yale, los dos. Los conocí después, ya cuando yo iba a unos seminarios que se hacían en la universidad, en ese momento se llamaba el Instituto de Itela, no era la universidad. Estaba ahí en la calle Juramento, creo. Y yo iba ahí regularmente a escuchar los papers. Y estaban ellos, y ahí le empecé a conocerlos, y después Rolf fue uno de los jurados de mi tesis acá, en la UBA. Eso fue en el 83 que me doctoré yo. Y era persona fantástica, muy, muy agradables él y Annie Mantel, que era Ana María Martinera de Mantel, que era la esposa. Gente muy buena, una formación espectacular. Y Rolf es el único economista latinoamericano que yo conozco que tiene un teorema con su nombre. No hay otro. Está el teorema de Mantel, Sonnenschein y Debré, que lo van a encontrar en los libros, pero no encuentran otro teorema de otro latinoamericano con su nombre que yo conozca. ¿Sí? Ni siquiera Olivera tenía el efecto Olivera-Tanzi, pero no tenía un teorema con su nombre, y Mantel lo tenía, Rolf lo tenía. Lamentablemente falleció, creo que porque lo operaron y le había quedado un coágulo en una pierna que no lo detectaron y
y falleció Rolf. De hecho, yo escribí que se puede ver en Wikipedia, yo escribí una pequeña reseña de los trabajos de Rolf. Si lo buscan, y escribió otra, eran 2 reseñas, una que hizo creo que Víctor Elías, que lamentablemente también falleció el año pasado, y otra escribí yo. Y es muy complicado, la Argentina es siempre un país raro. Yo iba bastante a reuniones internacionales por estos temas y siempre hay una nube de puntos que muestra los países y después hay un punto allá o acá. Y esa es la Argentina, no responde a ningún patrón. Es un país complejo. Yo recomiendo leer un paper de Olivera, que es un paper que él se ocupa de los problemas que genera tener diferencias entre lo que es el equilibrio económico, donde los precios relativos se determinan en los mercados, y el equilibrio social, donde los precios se determinan con lo que él llamaba fuerzas no mercantiles. Y esa diferencia entre cómo se determinarían económicamente y los sociales explica muchos desequilibrios. Entonces yo recomiendo leer ese paper. Pero siempre la Argentina, la verdad es que es un objeto de estudio muy interesante la Argentina. Y el problema que lo que pasa es que uno también es parte del experimento, ¿no es cierto? Y como economista, aprende mucho de lo que ve, pero a veces corre un peligro que yo bauticé inventé yo, me parece que se llama la regla dorada del investigador. La regla dorada del investigador dice que el investigador no debe morir en el experimento, porque si no, no sirve para nada el experimento. Bueno, acá el economista a veces corre peligro en medio del laboratorio. Y la economía a mí me parece fue fascinante haberme dedicado a la economía. Yo digo siempre, si tuviera 5 vidas, creo que 3 sería economista, después otra físico, otra biólogo, tal vez. Pero tiene esta cosa extraña de que si uno mira la física, dice, bueno, tengo el principio de Heisenberg, que dice, bueno, de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Si ilumino un electrón, lo altero y ya no es lo mismo, no sé si la velocidad es la misma o la posición es la misma. Acá nosotros tenemos, en economía, una cosa interesante es que el electrón a uno lo mira, y lo anticipa, dice, este tipo va a hacer tal cosa, entonces yo me tengo que anticipar. Y es un poco lo que yo siento en la economía, que tenemos que estar anticipando las reacciones de los demás, y que eso le da a la economía un carácter muy interesante. Y volviendo al tema de las ciencias sociales, hay un tema que coincidimos con las ciencias sociales, y es que, me parece a mí, ¿no?, la casi imposibilidad, digo casi porque ahora hacen algunas cosas, de hacer experimentos controlados. No puedo determinar una constante gravitacional de la economía, como no puedo probablemente hacerlo en otras disciplinas sociales. Y eso es una complejidad de las disciplinas. No es lo mismo hacer, porque uno exalta a lo mejor las capacidades de otras disciplinas, pero bueno, ahí yo puedo hacer algunos experimentos controlados. En economía, como en otras ciencias sociales, no. O está muy limitado. Entonces no puedo extrapolar necesariamente lo que pasa en una sociedad o una economía a otra. Está difícil eso. No, yo creo que ya dije, ¿no?, que tuve, cuando la UADE, que tenía sentido lo de la UADE, cuando la UADE me designa decano, tuve que dejar los otros porque efectivamente si un decano no puede estar dando clases en otra facultad, es razonable que se dedique eso todo su tiempo a administrar la facultad en la que él está, ¿no es cierto? Entonces, así pasó. Me costó dejar la facultad y me costó también dejar La Plata, también, porque La Plata también estaba dando cursos de economía y matemáticas también. Pero era razonable. Fui decano en UADE y después dejé y volví a ser director del instituto porque la vida del decano es dura. Bueno, lo que pasa es que yo digo, en un país como la Argentina que tiene tanta incertidumbre, uno tiene que seguir un principio de Samuelson que se llama General Proof that Diversification Pays, o sea, prueba general de que conviene diversificar. Entonces, era muy difícil en la Argentina decir me voy a dedicar solo a la investigación, porque los vaivenes era violar el teorema ese que yo decía antes, el principio de que no hay que morir en el experimento. Entonces, siempre mi vida fue un poco de docencia, un poco de investigación pura y un poco de consultoría.
Entonces, dependiendo de la circunstancia, y gestión. Entonces, uno, dependiendo de la circunstancia, uno estaba en un lugar o en otro, pero digamos, diversificado. En las consultorías, yo creo que tuve mucha suerte de nuevo porque me dediqué a temas de equilibrio general computado y ahí apareció en los 90, vinieron las privatizaciones, había que estudiar los métodos de regulatorio y ahí me fue bien, digamos, en los 90. Después empecé a hacer modelos de equilibrio general computado para países de América Latina. Hicimos países por ejemplo, acá hice el modelo de equilibrio general computado que usó el equipo de La Baña. En particular porque ahí estaba este chico Sebastián Katz, que es un muy buen economista, y Sebastián había sido alumno mío. Y me pidieron un modelo, les hice el modelo para ellos, lo pidieron simultáneamente ellos, bueno, lo hice yo, digo, estoy hablando, había equipo también, ¿no? Porque esos modelos no son modelos que se hacen luego yo solo, digamos. Estaba, por ejemplo, gente como Carlos Romero, Gustavo Ferro, y otra gente más que trabajaba conmigo. Leo Mastronardi, que lamentablemente falleció. Y después hice modelos, por ejemplo, para Bolivia, para Chile, prácticamente Perú, pedidos por los mismos gobiernos, ¿no? Pongamos entre el 98 y el 2010. Y después hice bastantes modelos de ese tipo para el Banco Mundial. Hice inclusive un modelo de equilibrio general computado para estudiar el caso belga, por los temas de eliminación del IVA a los impuestos financieros, al sector financiero. Ese se publicó también. Pero digamos, hacía ese tipo de trabajo. Y después empecé a hacer, en el 2010, que me voy a trabajar a Washington, 15 días, 20 días, trabajé ahí, pero después empezamos a hacer muchos modelos para la gente del Banco Interamericano de Desarrollo sobre temas de medio ambiente y cambio climático. Y ahí sí publicamos varios papers sobre eso también. Y debemos ver estos temas de, bueno, si pongo impuestos o si hago adaptación, porque el problema que uno tiene es que tiene que elegir, ¿no? O puede hacer las cosas, pero digamos, puede hacer mitigación, que decir, bajo las emisiones. Pero ¿qué pasa? América Latina, que fue lo que me pasó a mí cuando fui al BID, digo, América Latina, yo miraba lo que emitía América Latina y junta de las emisiones mundiales de América Latina entre el 7 y el 10%. Si nosotros hacemos un esfuerzo horrible, monstruoso, para bajar las emisiones y los otros siguen emitiendo, estamos perdidos igual. Entonces yo le decía a la gente del BID, ¿y para qué vamos a hacer tanta mitigación si hay que hacer otra cosa? Hay que hacer adaptación, que quiere decir, me tengo que proteger de los efectos que voy a tener si los demás no hacen nada. Y entonces tengo que hacer riego, tengo que ver que los bosques no se me quemen, tengo que ver que si hay sequía yo la puedo afrontar y si hay inundaciones también. Y de eso no había prácticamente nada. Y le estoy hablando de tanto tiempo, en 2010, por ejemplo. Y bueno, yo creo que ahí un poco influimos, porque ese trabajo lo hicimos Sebastián Galeani y yo. Creo que influimos un poco en cambiar un poquito la orientación de a qué proyecto había que darle prioridad. Entonces escribimos algunos papers sobre ese tema también. O sea, que hay que mirar si lo que uno tiene que hacer es mitigación o adaptación. Si vamos a hacer mitigación, pongámonos todos juntos y que lo hagan ellos también, porque si yo junto las emisiones que hace China, que hace Estados Unidos y 2 o 3 más, tengo el 70%. Bueno, el resto del mundo los va a seguir, pero los que tienen que tomar la iniciativa son ellos. Y si ellos no la toman, entonces lo único que podemos hacer nosotros es adaptarnos. O sea, hacer las inversiones que los protejan, porque si no, estamos perdidos. Y lo vemos ahora, ¿no? Digamos, me parece que todavía hay mucho para hacer en adaptación. Es un área mucho más compleja que la de mitigación, en el sentido que hay que ver las características geográficas, hay que ver qué hay que hacer, si riego, proteger los bosques, pero digamos, hay que hacer un esfuerzo social en ese sentido, porque me parece que digamos, meternos en grandes esfuerzos de mitigación puede ser completamente inútil. Yo estaba trabajando en Washington, iba a las cafeterías, no voy a poner el nombre ahora, que había por ahí, decía, estos tipos gastan más electricidad que Guatemala. Yo voy a estar en Guatemala, en una cafetería. Digo, entonces no voy a pedir a Guatemala que haga grandes esfuerzos, digo, bajar el aire acondicionado que tenés acá, digamos, ¿cierto?
Bueno, ese tipo de cosas me pareció. Y eso fue, creo que fue, escribimos algún paper con Sebastián donde decíamos cuál era la elección óptima entre mitigación y adaptación. Se hizo el modelo matemático y después hicimos un modelo simulado de computación con los parámetros de cada país para ver cuál era la mejor opción. Y nos daba siempre que tenía que hacer adaptación, no había vuelta, porque era nada más que replicar este sentido común de otra manera, ¿no es cierto? Bueno, y yo creo que todavía esa diversificación, o sea, un poco consultoría, un poco de docencia, un poco de gestión y un poco de investigación pura, y todavía para mí sería una elección óptima.